Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para una nueva inmersión en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy, como prometí, vamos a profundizar aún más en la vida de ese actor turco que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, Can Yaman. Pero, como les anticipé, no nos quedaremos en la superficie brillante del éxito y el atractivo físico. Hoy nos aventuraremos en un territorio mucho más profundo, más intrincado y, en ocasiones, doloroso de su historia. Vamos a desentrañar los misterios de un pasado que, aunque raramente se exhibe en las portadas de revistas o en las alfombras rojas, parece ser una sombra constante en la vida de Can Yaman. Un pasado que, sin lugar a dudas, ha esculpido al hombre que es hoy y que influye, a cada paso, en sus decisiones y en su perspectiva del mundo. Antes de que nos sumerjamos por completo en este viaje, como es costumbre, quiero recordarles la importancia de su apoyo. Si este tipo de contenido les resuena, si encuentran placer en explorar las vidas de sus celebridades favoritas desde una óptica distinta, una que va más allá de lo superficial, les invito cordialmente a suscribirse al canal y a activar la campanita. De esta manera, YouTube se encargará de notificarles cada vez que publique un nuevo vídeo, asegurándose de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este profundo análisis. Can Yaman, como bien saben, es un nombre que resuena con fuerza en cada rincón del globo. Un actor que ha cautivado a audiencias con su innegable talento, su sonrisa magnética y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Sin embargo, detrás de esta imagen de galán, de este hombre que parece tener el mundo a sus pies, se esconde una historia marcada por la lucha, el sacrificio y un pasado que en ocasiones se siente como una sombra persistente que lo persigue sin tregua. Para comprender el presente de Can Yaman, es imperativo remontarnos a sus raíces, a los albores de su infancia y a los años formativos de su adolescencia en la vibrante ciudad de Estambul. Can no creció en el seno de una familia adinerada o famosa. Sus padres, Guldem y Guben Yaman, enfrentaron arduas dificultades económicas durante gran parte de sus vidas. Un dato curioso y poco conocido es que su abuela paterna era de origen yugoslavo, lo que otorga a Can una conexión especial con otra cultura, un legado que lo enriquece y lo hace aún más singular. El divorcio de sus padres, un evento traumático que ocurrió cuando Can tenía apenas 5 años, marcó un punto de inflexión definitivo en su joven vida. El pequeño Can se sintió profundamente afectado por la separación, y desde una edad temprana aprendió el inestimable valor del esfuerzo y la responsabilidad. De hecho, en numerosas ocasiones, fue él quien asumió la carga de ayudar económicamente a su familia, demostrando una madurez sorprendente para su edad. Esta experiencia temprana lo forjó, inculcándole una resiliencia que lo ha acompañado a lo largo de su vida. Can desde siempre fue un estudiante excepcional. Obtuvo las más altas calificaciones en el prestigioso Colegio Italiano de Estambul, donde tuvo la fortuna de estudiar gracias a una beca. Su dominio de varios idiomas, incluyendo el turco, el italiano, el inglés y el alemán, es testimonio de su inteligencia y dedicación. Estas habilidades lingüísticas no solo le abrieron puertas, sino que también le permitieron conectar con personas de diferentes culturas y ampliar su perspectiva del mundo. Sin embargo, esta brillantez académica y esta disciplina implacable también lo obligaron a madurar a una velocidad inusual, robándole en cierta medida la despreocupación propia de la infancia. Después de completar sus estudios en el colegio, Can decidió emprender el camino del derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul. Durante sus años universitarios, continuó trabajando incansablemente para brindar apoyo económico a su familia, y al mismo tiempo, se dedicó con pasión al deporte. Practicó baloncesto, esgrima y boxeo, actividades que, según sus propias palabras, le ayudaron a canalizar su energía y a mantener la disciplina mental y física. Estas disciplinas deportivas no solo le proporcionaron un escape, sino que también le enseñaron la importancia del trabajo en equipo, la perseverancia y la superación personal. Tras obtener su título en Derecho, Can ejerció brevemente como abogado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, su verdadera pasión siempre fue la actuación. A pesar de carecer de experiencia formal en teatro o cine, su innegable carisma y su atractivo innegable no pasaron desapercibidos para algunos productores que le ofrecieron pequeños papeles en series de televisión. Estas oportunidades iniciales fueron el punto de partida de una carrera que estaba a punto de despegar. Su gran oportunidad, el momento que marcaría un antes y un después en su vida, llegó en 2014 con la serie Ie Gönül İleri. A partir de ese momento su carrera despegó a una velocidad vertiginosa.
Series como Inadna Askanjimit Sebmedik, y sobre todo, la aclamada Erkencikus, lo catapultaron a la fama internacional. Su interpretación del personaje de Candy Beat en Erkencikus lo convirtió en un ídolo adorado en países de todo el mundo, desde la pintoresca Italia hasta la apasionada América Latina. Su carisma en pantalla, su química con su compañera de reparto y la trama cautivadora de la serie resonaron con audiencias de todas las edades y culturas. Pero la fama, como todos sabemos, conlleva un precio. Y Can Yaman lo ha pagado muy caro. Su vida personal ha sido objeto de un escrutinio constante y exhaustivo por parte de los medios de comunicación y de sus legiones de fans. Se le han atribuido romances con diversas actrices y modelos, algunos de los cuales han sido confirmados, mientras que otros permanecen envueltos en el misterio de la especulación. Esta constante exposición mediática ha erosionado su privacidad y lo ha sometido a una presión implacable. Sin embargo, más allá de los rumores y las especulaciones que lo rodean, lo que verdaderamente atormenta a Can Yaman es la presión constante de estar siempre a la altura de las expectativas. La imagen de galán de hombre perfecto que se ha construido alrededor de su figura lo obliga a mantener una fachada que en ocasiones se torna agotadora e insostenible. Esta carga de mantener una imagen impecable y de complacer a todos lo ha llevado a experimentar momentos de profunda frustración y agotamiento emocional. Can es un hombre sensible, inteligente y profundamente comprometido con sus ideales. Le preocupa el medio ambiente, apoya activamente causas sociales y se preocupa genuinamente por el bienestar de los animales. Sin embargo, estos aspectos esenciales de su personalidad a menudo quedan eclipsados por su atractivo físico y por los escándalos que en ocasiones lo rodean, impidiendo que el público vea la totalidad de su ser. El pasado de Can Yaman, esa infancia marcada por la separación de sus padres y por las dificultades económicas, lo ha transformado en un hombre fuerte, resiliente y ambicioso. Pero también lo ha hecho vulnerable y, en ciertos momentos, inseguro. Es consciente de que el éxito es efímero y que la fama puede desvanecerse en cualquier momento, lo que lo impulsa a trabajar arduamente y a no dar nada por sentado. Por esta razón, Can se esfuerza incansablemente por mantenerse conectado con sus raíces, por no olvidar de dónde viene y por seguir aprendiendo y creciendo como persona. Invierte tiempo y esfuerzo en su formación personal, estudia idiomas, se sumerge en la lectura de libros y se rodea de personas que lo quieren y lo apoyan de verdad, buscando refugio en la autenticidad y la conexión humana. En los últimos años, Can Yaman ha dado un giro estratégico a su carrera. Se ha mudado a Italia, donde ha protagonizado varias series de televisión y películas, demostrando su versatilidad como actor. Ha aprendido italiano a la perfección, un logro que demuestra su dedicación y su compromiso con su oficio. En Italia ha tenido la oportunidad de interpretar personajes complejos y exigentes, expandiendo su repertorio y desafiándose a sí mismo como actor. Además de su trabajo como actor, también ha incursionado en el mundo de la producción, creando su propia empresa y apostando por proyectos que le apasionan profundamente. Su objetivo es tener el control de su carrera y poder elegir los papeles que realmente le interesan, buscando proyectos que le permitan expresar su creatividad y su visión artística. Sin embargo, a pesar de su éxito y de su creciente independencia, el pasado sigue presente en la vida de Can Yaman. Las críticas, los juicios y las expectativas lo persiguen constantemente, creando una atmósfera de presión constante. Pero él se niega a dejarse vencer por las adversidades. Sigue trabajando duro, sigue aprendiendo y sigue luchando con valentía por sus sueños, demostrando una tenacidad admirable. Can Yaman es en esencia un hombre imperfecto, al igual que todos nosotros. Posee sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades. Pero es un hombre real, con una historia que merece ser contada y comprendida en su totalidad. Un hombre que ha superado numerosas adversidades y que sigue adelante con valentía y determinación, inspirando a otros a perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos. Espero que este vídeo les haya brindado una visión más profunda y completa de la vida de Can Yaman, y que les haya ayudado a comprender por qué el pasado lo atormenta en cierta medida. Recuerden siempre que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sus propias luchas, sus propios desafíos y sus propias vulnerabilidades. Y ahora, para concluir este análisis, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos explorado en este vídeo. Hemos analizado la infancia de Can Yaman, marcada por el divorcio de sus padres y por las dificultades económicas. Hemos hablado de su ascenso al estrellato como actor y de la fama que ha alcanzado a nivel internacional.
Y hemos examinado cómo el pasado lo atormenta y lo obliga a mantener una fachada que en ocasiones resulta agotadora. Les agradezco profundamente por haber visto este vídeo hasta el final. Espero sinceramente que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría conocer su opinión sobre Kanyaman y sobre los temas que hemos discutido. No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si este vídeo les ha gustado, les invito a darle un me gusta, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo enorme y lleno de gratitud.